viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, Soñar. solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves tarde en Capó. Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Capó. Buen día a todos y todas. Bienvenidos, como cada jueves a partir de las 10 de la mañana, a los números de Perón. Esta mirada desde la política económica, ¿sí?, peronista, sobre la actualidad, sobre propuestas que podamos ir llevando adelante. Y en este jueves 3 de agosto vamos cruzando nuestro programa número 31 de esta temporada 2023 y el número 178 en esta querida radio Familia Militante. Desde que empezamos en aquel febrero del 2020, estamos en Radio Caputa, en Caguano 240, en el estudio Chicha Mariani, y invitándolos a participar, a contactarnos con Radio Caput al 11 6516 4446, también a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, como Radio Caput, y escuchar la radio a través de radiocaput.com, por YouTube, Radio Caput. También puedes bajarte la aplicación, ¿sí?, y también por Spotify, Radio Caput. También te contamos que tenemos un diario digital que enviamos diariamente todas las mañanas por WhatsApp y que puedes recibirlo gratis todos los días enviando un mensaje al 11 3205 8813, 11 3205 8813. Y hacemos nuestra preproducción, nuestra cocina de producción, que lleva por nombre Eve de Bonafini, como corresponde. Nos acompaña esta mañana nuestra querida operadora, genia siempre, nunca Robin, Lali, querida, buen día, ¿cómo estás? Así que bueno, comenzamos con la editorial de hoy. Vamos a pasar unos avisos de efemérides, como corresponde. Ayer, 2 de agosto, recordamos que hace 70 y pico de años, allá por el 2 de agosto de 1951, la CGT lanzaba la fórmula Perón-Eva Perón, y los compañeros salían de bicicleta, no a repartir pedidos ya, sino a llevar el mensaje de la fórmula Perón y Evita. Acá están las fotos que estoy viendo, seguramente las voy a compartir en nuestro sitio. La fórmula de la victoria, decía la bicicleta, con un triángulo: Perón y Evita, paz, justicia social y trabajo. Nada más y nada menos. Tan necesario en esta época. También conmemoramos los 5 años de la muerte de 2 trabajadores de la educación. Aquel 2 de agosto de 2018, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez fueron a preparar desayuno para los alumnos de la Escuela 49 de Moreno, y al encender la luz una garrafa explotó y murieron en el acto. Siempre hay que recordar y tener memoria y justicia, que creo que ha comenzado el juicio oral, pero la mayor imputada dicen que no tenía responsabilidad directa, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no vas a tener si vos dictas las políticas? La precariedad de las escuelas, ¿no? También estamos a 6 años de la desaparición de Santiago, estamos cada vez más alejados de la verdadera justicia, según dice Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. A 6 años sin Santiago Maldonado, su familia sigue demandando el esclarecimiento de su muerte ante la justicia y teme por el estancamiento de la causa mientras siga en manos del juez federal Gustavo Geral,
quien la archivó, había archivado en el 2018. No sé dónde salen estos gorilas, porque la verdad es que son primates, que no pueden estar en ejercicio de la justicia, con perdón de los primates, pues estos además son deformaciones de primates convertidos en bestias, ¿no? Santiago desapareció el 1 de agosto del 2017 y durante un operativo de Gendarmería Nacional para reprimir una protesta de la comunidad mapuche, de la Pulof Chus Yamen, en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales, como la que reclaman los compañeros que están en Buenos Aires hoy con el tercer malón de La Paz, de Jujuy. Tierras ancestrales, a veces se entiende, son de propiedad por derecho y por hecho ancestral, ¿sí? Por reclamo de las tierras ancestrales ubicadas en la ruta 40 del río Chubut. Y ahí están los lagartos de las inmobiliarias, tratando de quedarse con bienes ajenos, como han hecho con este sistema demoliberal capitalista que los enceguece, ¿no es cierto? Por otro lado, el peritaje oficial ordenado por el juez Martínez de Giorgi confirmó que los cuadernos de Centeno, el famoso verso de los cuadernos de Centeno, fueron adulterados por Jorge Bacigalupo, la fuente del periodista Diego Cabot, el operador de La Nación, a las órdenes de Bonadío y de Stornelli, de Satanás y Lucifer, respectivamente. Lucifer se quedó, dijo, vamos a seguir insistiendo, ¿no? Y se acabó la farsa. Ahora que vayan presos, a ver si podemos de una vez por todas. Cambiando un poco el clima de época, con inmensa felicidad anunciamos el encuentro del Nieto 133. Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar, así decía Estelita de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. Pero ¿saben qué? A veces siento la sensación, la certeza de estar optando electoralmente por una oferta armada por un sistema que se chupa la riqueza del trabajo argentino y que el eufemismo define como la conformación de activos externos, nada más que por 600.000 millones de dólares. Algún pesito que se llevaron para afuera, ¿no? Entre otras maravillosas virtudes de las políticas vigentes. Y nos alivian la ansiedad a algunos candidatos radicalizados, ya sabemos quién puede ser, ahí hay una oferta dentro del peronismo, ¿no? Que te explican, como a tontos, estas consecuencias, pero nunca explican las causas, menos cómo erradicarlas o evitarlas. Es decir, a veces siento que estamos en modo colonia, como Canadá, donde Justin Trudeau juró en su momento, cuando asumió como primer ministro, ser un siervo fiel y obediente de la reina Isabel II de Inglaterra. Ahora está el rey, ¿no? Carlos III. Pero el flaco, cuando asumió diciendo, juro ser un siervo fiel y obediente de la reina Isabel II. Todo lo tratado en el Consejo de Seguridad de la Gobernación General de la reina Isabel II para el Canadá va a ser de absoluto secreto y discreción ante el pueblo. O sea, todos saben que tiene una colonia, que de vez en cuando ponen un gobernador como primer ministro y que depende del gobernador general, que es la corona británica. Pero ellos saben que son una colonia. Nosotros estamos en modo colonia, tal vez como el Canadá, pero berreteada, ¿sí? La noche, recordaba también que el 26 de julio de 1966, hace 57 años, tuvimos otro episodio lamentable que se llamó La Noche de los Bastones Largos. Hace 57 años que en la dictadura de Onganía atacaba a la universidad pública y gratuita, por ser universidad pública y gratuita, y los compañeros estudiantes salían a defenderla. ¿Cómo es posible hoy, pienso, que hoy sea la propuesta de varias candidaturas a la presidencia y de algunas a la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Pareciera que hemos vuelto por el túnel del tiempo a la barbarie y con amenaza criminal. Por ahí decía también el senador Wolf que en la época de Perón habían venido un montón de nazis y qué sé yo. Y quiero leerles de Hipólito Jesús Paz, la memoria, que fue canciller de Perón a los 27 años, 1949, de su libro Las Memorias, que me ha dedicado como amigo, al capítulo que dice Perón y su posición a favor de los judíos. Dice, la
la implacable campaña contra Perón, al asta de cuya bandera se trepó el embajador Springer Braden, que juntó en la Unión Democrática desde la izquierda hasta la extrema derecha, incluyendo el Partido Comunista, Partido Conservador de extrema derecha, el nacionalismo, ¿sí? Socialismo, e hizo punta en su supuesto antisemitismo, y fue otra de las tantas calumnias a las que la oposición adhirió alborozada, pero jamás vi en Perón, decía Hipólito Jesús Paz, un gesto, una actitud, ni la escuché una sola expresión que pudiera haber rozado la sensibilidad judía. Todo lo contrario, las puertas de su despacho siempre estuvieron abiertas para recibir la visita de los dirigentes de las asociaciones judías locales. Fui reiterado testigo como canciller de esos encuentros presididos por la cordialidad y por la llaneza con la que se abordaban los temas. Antes de las elecciones de 1946, la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, dispuso de 5 minutos por día en sus diferentes radios para difundir sus opiniones. Perón sentó en 1946 una jurisprudencia que había de perpetuarse: el saludo a la comunidad judía argentina en la ocasión del Año Nuevo Judío. El reconocimiento del Estado de Israel, que fue el primer país en el mundo en 1948, la Argentina fue el primer país en el mundo en reconocer el Estado de Israel, y el inmediato envío de un embajador distinguido por la comunidad judía hacia el embajador argentino, el nuevo Estado de Israel, que va en misión diplomática, lo elige la comunidad judía, no el gobierno argentino. El doctor Manuel Mangel. Es otra prueba entre otras disposiciones de Perón al respecto. Los judíos llegaron a conformar uno de los más grandes grupos, si no el mayor grupo, de beneficiarios de la amnistía de 1948 para residentes ilegales. Sin embargo, aquellos que deseaban el derrocamiento de Perón lo acusaban de ser nazi, como ocurre hoy con este boludo de Wolf, 70 años después. Imputaron tan absurda que las propias autoridades de Alemania Occidental confirmaron la absoluta falsedad de muchos de los documentos presentados por el diputado Silvano Santander acá en Argentina, que debe ser el abuelo de Wolf seguramente, en apoyo a su tesis de que Perón y Eva Perón habían sido comprados por los nazis. En severo contraste con la caracterización de Braden, el embajador británico en Buenos Aires, Sir David Kelly, opinaba que Perón no estaba para nada interesado en el nazismo. Más aún, el reclamo de Simón Wiesenthal, director del Centro de Documentación Judía con base en Viena, de que Perón protegió a fugitivos nazis con 7.500 pasaportes en blanco, fue desmentido por Jacobo Zur, primer diplomático de Israel en Buenos Aires. Con Jacobo Zur, dice Hipólito Jesús Paz, yo era canciller y él embajador, tuvimos una excelente relación. Cada una de sus visitas en la oportunidad de mantener una conversación de la que siempre recogía las enseñanzas de su saber, experiencia que, ¿por qué no?, de su agnosticismo. Recuerdo una historia conmovedora que me refirió una tarde en mi despacho, pero digo, todas estas cosas, dice, con respecto a los colaboracionistas yugoslavos y de repúblicas bálticas, con la aparición de la cortina de hierro, su inmigración fue estimulada activamente y asistida de manera diversa por los Estados Unidos, Gran Bretaña y el Vaticano. Estos fueron realmente los que tramitaron pasaportes judíos. Estados Unidos, Gran Bretaña y Vaticano, para proteger a los comunistas que gobernaban esos países y nazis, ¿no? Era sorprendente tampoco que los legisladores estadounidenses sobre personas desplazadas hayan sido vistas por largo tiempo como vehículo que persiguió el ingreso a aquel país de los nazis y colaboradores nazis. Nunca un legislador norteamericano levantó la mano en contra. Y un ex abogado del Departamento de Justicia ha escrito que más de 300 nazis bielorrusos y quizás un número mayor de alemanes y ucranianos fueron ingresados clandestinamente a los Estados Unidos y no se han encontrado cifras en otros países de regiones bálticas o balcánicas. En total, sin embargo, podría situarse que debajo de la Argentina, dado que el aliento que recibieron esos colaboradores útiles para emigrar a América Latina. Y no debe olvidarse que al fin de facilitar su admisión a principios de 1947, Hildring, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, informó a la Argentina que la administración Truman, de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, consideraba que cada república americana debía tener la libertad e independencia para resolver la cuestión de refugiados de modo que mejor se adecue a sus intereses. Cabe destacar entonces que recién en 1956
algunos refugiados nazis que llegaron clandestinamente a la Argentina obtuvieron pasaporte no solo argentino, sino del país de origen, o sea, de Alemania. Esto es importante para que salgamos un poco a separar la ficción de la realidad, ¿no es cierto? Realidades que son tristes, ¿no? Que son hirientes, como haberse dictado, o sea, hirientes en cuanto al holocausto que provocaron estos delirados mentales, locos de la guerra, ¿sí? Locos de la guerra, literalmente. Pero tampoco podemos olvidar que acá se impulsó el mismo criterio con respecto a las juntas militares, poniendo en duda 30.000 desaparecidos, cuando solamente el primer día, el 24 de marzo del 76, la Junta Militar realizó canalladamente, criminalmente, 8.000 operaciones, ¿sí?, de secuestro y asesinato de personas desaparecidas. 8.000 en 24 horas. Las 3 Fuerzas Armadas. Que creado por un organismo de Estado Mayor Conjunto de Inteligencia Operativa que creó Arturo Frondizi en 1958, cuando lanza el Plan de Conmoción Interna del Estado y crea la AAA, el Estado Mayor Conjunto de Inteligencia Operativa, o sea, de asesinos encubiertos, ¿sí?, de las 3 Fuerzas Armadas, las 4 Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales. La política económica peronista, cambiando un poco, entrando un poco en la editorial de hoy. La globalización, compañeros, es una dictadura en base al régimen de información pública que dicta la realidad por multimedios de comunicación en manos de grupos transnacionales extranjeros. Proceso de ampliación del dominio transnacional en base al imperio del libre mercado y la libre expresión de reglas democráticas dictadas por ellos, apalancada en un salto tecnológico dramático, ¿no? La conquista de América Latina fue la internacionalización al exterior del capital comercial, hoy llamado conformación de activos externos. En el siglo XIX y XX fue la colonización extranjera de los imperios de turno y la colonización doméstica de élites capitalinas contra el proteccionismo de las corrientes nacionales. Hoy hay aranceles de exportación a Estados Unidos que llegan hasta el 35% del valor de los productos, ¿sí? Es imposible exportar a Estados Unidos. Pero en aquel siglo XIX fue la lucha de Felipe Varela contra Bartolomé Mitre, fue el Paraguay, la guerra de la Triple Infamia, la Triple Alianza dictada por Londres, fue la teoría de Alberdi versus la teoría de Estado de Sampay, Enrique Arturo Sampay, redactor de la Constitución de 1949, sancionada el 11 de marzo de 1949, y del que nadie habla ni analiza los artículos, como el 37, donde obligaba al Estado argentino, sea nacional, provincial o municipal, a dar trabajo a la persona desocupada. No planes sociales, ni limosna, ni beneficencia. Trabajo y bien remunerado. Otro tema de la globalización es la involución industrial y la internacionalización del capital financiero, bancario más el industrial. Y cuando hablo de internacionalización, a veces uso el eufemismo, o sea, el saqueo y robo de bienes de depósitos privados, como pasó en el gobierno de la Rúa, con el blindaje, que se llevaron solamente de la masa comercial bancaria, en billetes físicos, papel moneda física, 72.000 millones de dólares, y eso lo denunció Carlos Heller, que era el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Y hoy, frente a la propuesta de Patricia Bullrich, se hace como el distraído, ¿no? Fue la sustitución de la promoción industrial, la promoción minera y la ley de compra nacional por importación indiscriminada de bienes, ¿sí? La teoría de Inglaterra, dictada ya por Sir William Pitt en 1776, cuando lanza la revolución industrial. Sir William Pitt era un tipo brillante de 32 años, fue primer ministro británico, 1776, donde decía que Inglaterra era el taller del mundo y Argentina, en ese tiempo las provincias de Río de la Plata, el granero del mundo. Fue la sociedad postindustrial, involución comercial, dislocación productiva, patrones rentísticos extraterritoriales y el 46% de la renta que hoy
proviene de los dueños de los medios de producción, ¿sí? De los dueños del medio de producción. El 46% de la renta proviene de operaciones financieras. Es más, la reserva financiera de los municipios también proviene del mercado financiero. Hoy es el modelo de producción a costo chino, el trabajo rural. En Argentina, el hipermercadismo, los inversores de Miami y la salada, ¿no? Sin referencias de la situación de vida de la pobreza, con tensión sociofinanciera y con violencia estructurada. El otro día, cuando un psicólogo en un canal de televisión semioficialista hablaba de la violencia estructurada y se refería a la crisis de base socioeconómica como principal motivo. Y los ricos y famosos sentados en la mesa del hambre que lanzó este gobierno, donde salió Tolosa Paz, esta virtuosa de la miseria, usando el verso de la limosna de caridad material de la Iglesia, con miembros del Opus Dei y socios fundadores del CARI, de Felipe Cavallo con Gustavo Vélez, un estratega del hambre, la miseria y la limosna, como Tolosa Paz, que son promotores de la supresión biológica de los sectores desamparados del pueblo y que hacen manos de esta gente la estrategia política como secretario de estrategia, ¿sí? Y de desarrollo social del pueblo cuando ni siquiera llegan a la beneficencia y la limosna, ¿no? Vea la supresión biológica y la multiplicación de los medios de existencia, ¿no? Cuando a lo largo de la historia se han presentado situaciones de superpoblación, acá hay 4.136 villas, miseria, en el país, 4.136. No sé qué hizo con el Consejo Social esta mujer, ¿no? Que ahora es la ministra de Desarrollo Social. Y esto se ha comprobado porque la superpoblación en la pobreza, la superpoblación de pobres, no es cuestión de números de habitantes, más bien es la de proporción entre el número de habitantes y los medios de existencia. O sea, trabajo bien remunerado y la capacidad de consumo. Y hay una sola forma en que el mundo ha usado para resolverlo. Digo, para entender que estas doctrinas no aparecen por la nada, ¿eh? Es por medio de la supresión biológica de lo que se encargan la guerra, la miseria y sus consecuencias sociales manifestadas en las adicciones, en los niños subalimentados o mal alimentados, en la violencia por delitos de todo tipo, las conductas extremas de la inseguridad social, las infecciones epidémicas como la última pandemia que vivimos, el hambre, la guerra, como lo que pasa en Ucrania y Rusia, y la desnutrición, que en Argentina los que están cerquita de sufrir este proceso son 8.200.000 chicos. Vean, en el mundo, como estadística que estuve trabajando, cada año más de 10 millones de chicos mueren de hambre y de enfermedades prevenibles. Esto significa 30.000 niños por día y un niño cada 3 segundos. Cada día 1.100 millones de personas tienen que beber agua contaminada y cada día 8.200 personas mueren debido a pandemias, infecciones y epidemias como el COVID, el HIV, el SIDA. Más de 1.000 millones de personas sobreviven con menos de $4 por día. 600 millones de niños viven en la pobreza absoluta. Más de las tres personas más ricas del mundo, tomen los modelos que quieran, tienen más riqueza que 600 millones de personas que viven en los países más pobres y que diariamente vemos, dice, qué macano, cruzaban una balsa esas de goma y se hundieron. Los primeros que caen y se mueren son los bebés y las mujeres, de esas balsas que cruzan de África a Italia, ¿no? 800 millones de personas se van a dormir con hambre cada día. Cada año, 11 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años. Alrededor de 18 millones de personas al año mueren debido a causas relacionadas con la pobreza. Esto sumó 270 millones de personas en 1990 y en el 2004 casi el equivalente a la población de Estados Unidos. La mayoría, como dije, son chicos y mujeres. También el estado de desmoronamiento social tiene consecuencias actuales. Estos son los sistemas de gobierno con modelos económicos criminales y condujeron a la civilización contemporánea a la desigualdad, la miseria
y 2 guerras mundiales, y ahí están simulando. Ayer veía un canal de televisión de estos estúpidos a las órdenes de Alberto Pierri, que hicieron simulación de Tercera Guerra Mundial como si fuera un jueguito de mesa, ¿sí? Sin entender qué significa la guerra y la muerte. Yo los llevaría un ratito para que hagan una simulación, pero en el medio de los combates en Ucrania, ¿no? Fueron las excusas con las que los gobiernos pudieron imponer planes de supresión biológica. La teoría del Estado capitalista, o el capitalismo de mercado, y la teoría del Estado socialista, comunista, o capitalismo de Estado. Y hoy es la teoría del Estado corporativista. O sea, estas 3 teorías ya crearon la teoría del Estado corporativista. La trascendencia, las transnacionales, los carteles de la droga, son parte del modelo corporativista, ¿eh? No es que son delitos incombatibles, no, son parte de un modelo de política económica. Las trusts, los trusts y oligopolios gobernan el mundo sosteniendo gobiernos de gerentes democráticos estacionarios, no de presidentes, sino de gerentes. Características del movimiento social por el corporativismo. Fíjense las características que tiene, que es increíble. Expansión del capital de producción argentino en el exterior hasta completa sin controles de Estado-Nación. Porque si hoy hay cerca de 635.000 millones de dólares en activos externos, todo eso es trabajo argentino invertido en países del exterior. Es como si los trabajadores argentinos hayan querido invertir en Estados Unidos, en la isla Gran Caimán, ¿sí? La unificación del mercado financiero a escala mundial con una red de gobernabilidad financiera internacional que acá determina cuánto vale el dólar blue y todos corren aumentando los productos por el dólar blue, ¿sí? Esto es un mercado financiero a escala mundial que te gobierna. A vos que remarcás, a este Brown de ahí de la Anónima que remarcás todos los días porque sos vivo. La banca privada invadiendo nuestro país por medio del apalancamiento, haciendo palanca en la deuda externa o una inversión financiera de bancos y con mercados alternos, truchos, de cotización de divisas que provienen del lavado del narcotráfico y con la violencia armada irregular de la presencia del mercado del narcotráfico en lugares como Rosario, donde ya están pensando cómo se combate. Compañías mundializadas, desarrollo de producción y distribución a escala planetaria, con la independencia de criterios de Estado-Nación. O sea, nadie está hablando de industria que acá quieran generar manufactura, ¿sí? O sea, la manufactura es la industria liviana, que necesita la industria pesada, ¿no? Del acero, del petróleo, del gas, ¿sí? Para poder desarrollar la manufactura de industria liviana. Pero no hay ningún empresario que esté trabajando con el gobierno codo a codo para desarrollar la industria liviana. Por eso hablo de fortalecer organismos supranacionales para construir la globalización sobre la debilidad de nuestros organismos nacionales, con dependencias económicas, políticas por deuda financiera. A mí me encanta que hablen de que tuvieron éxito con la Secretaría de Comercio, pero nunca hablan del IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, porque ¿sabes qué hacía el IAPI? Primero, generaba paritarias con el comercio para el control del costo de los productos. No existe la libertad de mercado en Francia. La última paritaria comercial que firmaron las cadenas de comerciales y compañías con el Ministerio de Economía francés, las ganancias es del 17%. Andá a explicarle a Carrefour o a Walmart acá que marquen con el 17%. A ver qué te dicen. Entonces necesitamos restablecer organismos como fue el IAPI que creó Perón, dependientes del Banco Central, de ninguna otra historieta, ¿sí? Tener una Secretaría de Comercio o un Consejo Nacional del Salario en vez de un Instituto Nacional de Remuneraciones. El Instituto Nacional de Remuneraciones discutía el techo con la cual participaba de la renta del trabajo que participaba el obrero, y no el Consejo del Salario que se junta para discutir con lo mínimo con lo cual puede vivir una persona. Otra característica del corporativismo es la libertad de flujos financieros, renta financiera independiente, capital productivo y social de cada nación. Les recuerdo que hace unos meses atrás se emitieron 1.200.000 pesos para la compra del ELIX.
eso es libertad para que los chicos compren después bonos en el exterior y trafiquen dólares a costo oficial para después venderlo por el costo blue, ¿no? De esto hablaba la vez pasada el chico que está, no recuerdo el nombre, que está como presidente, como director de la aduana, y que hizo muchas operaciones, intervino en muchas operaciones de robar riqueza argentina a través del mercado de cambio. Restricciones a la redistribución de utilidades al trabajo, retroceso de legislaciones laborales. Hoy en las campañas electorales está planteada la reforma laboral. Revolución tecnológica, informática y comunicacional con base en una realidad externa basada en tecnologías de ilusión, implacables y muy distintas a la necesidad local. Cultura de la imagen, bajo el control monopólico global. Estoy hablando de TN, La Nación Más, y en algún caso, y en cierta manera también C5N, constitutiva de la realidad falsificada dictada por el régimen de desinformación mediática y el carácter inmaterial de mayor valor de las mercaderías de diseño, desarrollo, marketing, en base a otorgarle valor prioritario a los elementos ilusorios e inventados de los productos al margen del valor real de los bienes. El costo de zapatillas, si no te compras Nike, de 60 a 70 lucas, no tenés zapatillas. O jeans, ¿sí? Esto somete a la emisión monetaria, y este es el problema que tenemos, de que al argentino le encanta vivir en una nube de pedo, porque si no invertiría en Miami. Hoy la movida es en Miami, aparte reforzada por Messi, que es parte de la oferta espectacular, y nada. Y acá, en Argentina, esos valores ilusorios somete a una emisión monetaria sin contraparte real en productos de valor tangible, de costo real, y no subjetivo como los bienes de cotización ilusoria. El estado del ordenamiento social y humano en Argentina y América Latina en 1973 a 1991, mire, se caracterizó por las dictaduras, por el Plan Cóndor. Mire, la dictadura militar argentina ocurrió entre 1976 y 1983, entre ellas la Guerra de Malvinas, con ocupación del territorio nacional, ¿no? Pero la dictadura militar chilena ocurrió entre 1973 hasta 1991. ¿Sí? La dictadura militar uruguaya entre el 72 y el 85. Y la dictadura militar brasileña entre el 70 al 85. Esta fue la doctrina de seguridad nacional de exterminios en toda la región que se llamó Plan Cóndor. Hoy han cambiado los métodos y es mucho más sutil la cosa, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical para cambiar un poco de clima, después seguimos en el desarrollo de nuestra editorial de hoy, que es bastante jugosa, por cierto. Muchas gracias y vamos a escuchar a Vicentico con no me acuerdo el tema. ¿Cómo te vas a olvidar? No. ¿Cómo te voy a olvidar? Acá me está corrigiendo nuestra querida Lali, tenés razón. ¡Vamos arriba, venga!
de la Argentina para el mundo. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Los Ángeles Azules y Vicentico. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Estés donde estés, Radio Caput informándote. Estés donde estés, Radio Caput. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. En Caput. ¿Cómo pagarán estos hombres este semejante crimen? ¿Dónde más? Nuevamente en otro bloque más de los números de Perón, como cada jueves, desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Y seguimos hablando de esta doctrina de seguridad nacional y de exterminio social y político de una gama de dirigentes que hoy tendríamos gobiernos emancipadores, liberadores en lo económico, de justicia social. Y los elementos del plan de desmoronamiento argentino con su presión productiva en lo económico, desde el 8 de julio de 1989 hasta el 20 de diciembre del 2001, se legisló para impulsar durante el gobierno de Menem la demolición de industrias, conducido por el modelo política económica de Cavallo, ¿no? Y comercio y la desocupación a cambio de limosnas sociales de los planes de empleo de la siguiente manera. Supresión de las promociones industriales, artículo 4 al 10 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989, supresión de las promociones mineras, del artículo 11 al 14 de esa misma ley 3.697, supresión del régimen compra nacional, y esto es el arancelamiento y sustitución de las importaciones, artículo 23 de la misma ley 23.697, sancionada el 1 de septiembre de 1989, pero además el Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias, o sea, los decretos para la libre remisión de utilidades,
al extranjero, y esto fue la génesis de lo que hoy llaman la conformación de activos externos. La ley 23.696, anterior a la 697, promulga el 16 de agosto de 1989, con la que se despojó el Estado Nacional del Pueblo Argentino de todo su patrimonio público. La ley 24.241 de convertibilidad, promulgada el 27 de marzo de 1991, donde a partir de su artículo 11 se despojó a los particulares de sus bienes, dado que el artículo dispone que las deudas deberán realizarse en la moneda extranjera concertada, es decir, dólares. Con la ley de convertibilidad, toda deuda que vos tenías, ¿sí?, pasaba a cotizar en dólares. Y cuando se salió de la convertibilidad, todos los pasivos que vos tenías se dolarizaron, siguieron siendo en dólares. No los bienes, los activos, sino los pasivos, ¿sí? Por esta ley que dice que todas las deudas deberán realizarse en la moneda extranjera concertada. La 24.241, la ley de convertibilidad. Por eso todos hablan de las consecuencias, pero nadie te establece cuáles son las causas. Se legisló el desamparo de la ley de reforma laboral, ¿sí? Se generó el desamparo de la ley con la ley de reforma laboral. Se saqueó la ley de contrato de trabajo y también el saqueo de los depósitos bancarios con el mega canje y el blindaje financiero. Las fuentes de producción industrial sufrieron una demolición implacable, única en el mundo. Se perdieron 6.630.000 puestos de trabajo. Mire, del 24 de marzo del 76 al 12 de mayo del 86 desaparecieron 18.000 establecimientos industriales principales del país, con más de 500 puestos de trabajo promedio cada uno. Fuente de información, Consejo Argentino de Industria, La Nación, publicado La Nación, el 12 de mayo de 1986, la página 14. Del 12 de mayo del 86 al 20 de octubre del 88 desaparecieron 52.000 establecimientos industriales. Fuente de información, Consejo Argentino de la Industria, La Nación, publicado La Nación, el 20 de octubre del 88, en su página 13. Del 8 de julio de 1989 al 20 de diciembre del 2001 desaparecieron 108.000 establecimientos industriales que fueron cerrados. Fuente de información, Unión Industrial Argentina, la UIA, publicado La Nación el 20 de diciembre del 2000 en su página 14. Quedó demostrado de esta manera que la modalidad de saqueo de la economía se montó sobre un solo mecanismo, la desaparición del trabajo. Y cuando todos se llenan la boca, ¿sí?, de levantar el trabajo, yo no sé por qué no crean empresas estatales, incluso accionariados obreros con los trabajadores, con los vecinos de cada municipio, empresas municipales que generen trabajo en vez de planes sociales, ¿sí? Pero, ¿saben qué? A mí me da la sensación de que se han acostumbrado los intendentes a ver la gente con el chalequito barriendo la calle. Total, trabajan 4 horas por 40.000 pesos por mes, ¿sí? Pero se han acostumbrado, han naturalizado hasta la muerte. Se han naturalizado, yo no quiero opinar al pedo, ¿no? Pero cada vez que ocurre un femicidio a mí se me paran los pelos de punta. No puedo entender que se tome el tema, un asesinato, un homicidio feroz, con criaturas y compañía. Puede ser. ¿Sí? Nadie mete en la mano para ver cuáles son las consecuencias de esta cloaca que nos invade cada día, ¿no? El primer crimen original fue la sangre del Holocausto argentino de mucho más de 30.000 víctimas asesinadas y desaparecidas, comenzando con la construcción de la violencia estructurada y la corrupción del Estado generalizada, que fue necesario emplear para romper los mecanismos económicos anteriores y las fuerzas sociales organizadas que la sustentaban. El movimiento obrero organizado y la militancia política del movimiento nacional peronista y de los sectores del socialismo y compañía, que también sufrieron esta tragedia, ¿no? El segundo fue sostener el continuismo sin prolongar el genocidio físico de más desaparecidos, dictando la realidad a través de los medios de comunicación. Así llegó Alfonsín al gobierno, convalidando la deuda externa y las leyes de indulto a la dictadura, de obediencia divide y punto final. Y como el PC, el Partido Comunista, le propuso en campaña electoral en 1983, en su programa de gobierno, construir una alianza cívico-militar. ¿Sí? Radicó su final en el delito estructural
Poder Judicial junto al plan económico y el sistema monetario que posee un patrón que es el dólar. Vea, el Poder Judicial juró por el Estatuto de la Revolución del proceso de organización nacional de la dictadura genocida que tuvo la Argentina. Jamás este Poder Judicial, los jueces de la Suprema Corte designados en ese momento, juraron por la Constitución, por el retorno a la Constitución en 1983. Destruyó el motor del desarrollo argentino con el genocidio económico y el de la producción industrial, pero además de quienes conducían esa visión política que era el genocidio político. Destruyeron la política nacional que se basaba en movilizar y convertir sus amplios recursos humanos y naturales en bienes tangibles, ¿sí? Y los recursos humanos en promoción ascendente, ¿sí? Y entonces pasamos un audio de Evita y después de un niño que cuenta esta historia de la realidad de hoy como consecuencia, pero desde Jujuy. Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mis queridos descansados, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca a esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de venir, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para salvarla tengo que dejar girones de mi vida en mi camino. Tenía que venir, y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mi pueblo. A Perón que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y por lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole en vida de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, de Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa, que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Y así hablaba Evita en una revolución justicialista, el 17 de octubre, donde, como dije al principio, los compañeros de la CGT ya habían promovido la fórmula Juan Domingo Perón y Eva Perón para las elecciones de 1951, de octubre de 1951, para el periodo de gobierno 52-58, vicepresidenta de la Nación, Evita, María Eva Duarte de Perón, y en el 58, primer candidata a presidenta de la Nación, una mujer, y llevando a todo lo que es el mundo de la mujer y la política femenina a su máxima expresión, que es el ejercicio del poder pleno en la presidencia de la Nación, ¿sí? Y por eso Evita enfocaba bien ese discurso. Lamentablemente no se pudo dar por el proceso de enfermedad que vivía. Ella vivió entregada a su pueblo y en esto de que los únicos privilegiados eran los niños, que no le quepa la menor duda
que eso fue una realidad efectiva. Por eso vamos a escuchar lo que nos dice hoy, cuando volvimos de vuelta por el túnel del tiempo hacia regresión a la barbarie, que nos dice hoy un chico de Jujuy, un chico que yo, con una buena red de internet y compañía, es un chico que puede estar cuidando corderitos o cabras en el cerro, pero al mismo tiempo en su tablet estudiando y haciendo deberes de su colegio, ¿no? Pero esto no es la realidad que vivimos, esto es una fantasía. La realidad es lo que dice el pibe este, escuchémoslo. Mi sonrisa es seca y mi rostro serio, mis espaldas anchos, mis músculos duros, mis manos partidas por el crudo frío. Solo 8 años tengo, pero no soy un niño. Detrás mis ovejas ando por el cerro y cargado mi leña bajo hasta mi puesto, a soplar mi fuego y a mismear mi soga. Y no tengo tiempo para ser un niño. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mote, sal con leche son mis caramelos, mi juguete, el chivo o el perro ovejero. 10 años tan solo, pero no soy un niño. Mi avión de juguete es un cuervo viejo. Mi camión, un burro de trotar muy lento. Mi amigo, este zorro que roba mis cabras. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mi rostro es de viejo y mi andar de abuelo. Mis callos partidos por piedras del cerro. Mi poncho rotoso por el fuerte viento. Todo eso me dicen que no soy un niño. No hay Reyes Magos, no hay Día del Niño. Yo jamás tuve suerte de poder ser un niño. Y si esta realidad, pero una realidad que, por eso digo que a veces me indigna estos personajes que bajan de una casa de 2 millones, 3 millones de dólares a hacer a promover la pobreza y la miseria, haciéndose funcionarios, un consejo social, como esta mujer que ahora va como diputada nacional, acompañando la fórmula Máximo Kirchner, que la verdad que una vez me dijo una amiga, no, pero man, esta mujer, escuchame, está haciendo un sacrificio bárbaro, estaría mojándose las patas en el mar ahí en la playa de Montecarlo, pero ojalá vaya a la playa de Montecarlo y se deje de hinchar las pelotas cuando hay algo que no siente. Miren, yo fui subsecretario de Promoción Social del último gobierno de Perón y a mí me tocó a pueblitos donde vive este pibe llevar la luz eléctrica, no la energía eléctrica, y poner un farol en una esquina, esos faroles de calle, ¿no? ¿Sí? Para alumbrado público. Y los pibes, vean, se venía una banda de 15 o 20 pibes a mirar el farol como si fuera una pantalla de televisión, porque no podían creer ver una lámpara encendida. Les parecía algo fantástico, les parecía, qué sé yo, el mundo de Disney World. Y hoy, 50 años después, encuentro este mensaje de este pibe, estos chicos que a los 40 años parecen hombres de estos adultos, cuando llegan a los 40 años, parece que tuvieran 70, y a los 60 años apenas se pueden levantar de una silla, a los 50 años, 60 años, ¿no? Porque están destruidos, infraalimentados, no tienen desarrollo intelectual, no tienen desarrollo físico, y por eso este pibe la narra perfectamente bien, a los 10 años. Y si, ¿por qué narra también los hechos? Porque tienen mayor desarrollo intelectual asociado a la realidad que viven. No es gente que esté tonta, al contrario, tienen una mayor profundidad y tienen la mesura del comentario, hablan lo necesario, porque son observadores de la realidad, la describen y la procesan todos los días. En la Argentina, el estado de desmoronamiento social y económico, tomando desde enero del 62 hasta enero del 2002, excepto el periodo comprendido entre el 11 de marzo del 73 a 24 de marzo del 76 y el periodo del 2003 al 2015, la devaluación y reducción de la base monetaria, es decir, la revaluación de los activos físicos, propiedades y bienes de capital, llegó a 10 billones de pesos en valores constantes de poder adquisitivo, sacando 13 ceros a la moneda, es decir, 10 a la 13 o 10 millones de millones, cambiando la base de emisión monetaria por contrapartida real en productos o bienes tangibles, hasta el 24 de marzo del 76, por la de reservas de divisas extranjeras, incluyendo el alquiler de divisas de todo tipo,
mediante la sujeción impuesta en empréstitos o préstamos internacionales. Por eso hablo de alquiler de divisa. No son préstamos, son alquileres, porque no termina de pagarlo nunca, permitiendo la intromisión externa mediante la intervención del Fondo Monetario Internacional en la política del país, la política económica, que es la única política, ¿sí? Produciendo un endeudamiento y nuevas dependencias económicas que había corregido Perón en 1947. Por eso entramos en el túnel del tiempo y fuimos hasta la barbarie genocida, ¿sí? Cuando canceló, 1947, canceló el contrato contraído por Rivadavia en 1823. Este costo lo pagó y lo paga el trabajador argentino, que el último gobierno de Perón participaba del 54% de la riqueza que producía. Y con Martínez Dios, la primera medida que tomó es descapitalizar el trabajo, reduciendo esa participación al 13%, y destruyó el aparato industrial económico y descapitalizó a las empresas de Estado, porque las empresas de Estado no son deficitarias. Fíjense cuál fue el truco. Se le obligó a girar del 24,7% de las utilidades que giraban al Tesoro Nacional, pasaron a girar Aerolíneas Argentinas, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Segway, etcétera, el 75% de las utilidades al Tesoro Nacional. Por lo tanto, se descapitalizaron. Por eso dan pérdida las empresas de Estado. Si van de vuelta al 24,7, van a ser brillantes, van a ser exitosas. ¿Se dan cuenta cómo cambiaron el verso? Y después lo pusieron a Grondón y Neusta a decir que el ferrocarril da pérdida y nos quedamos con el país desintegrado. ¿Sí? Entonces compra Lewis 600.000 hectáreas y nosotros miramos la luna. Se mantuvo el desagrado hasta Cavallo Menem y se aplicó la ley de convertibilidad para saldar los pasivos generados. ¿Sí? Porque para lo único que sirvió la ley de convertibilidad es para decir lo desastrosas las deudas que teníamos, ¿sí? Quedaron en cero, devaluando la moneda que teníamos. En ese momento te acostabas con 1.000 australes y al otro día te levantaste con 10 centavos de peso, 1 a 1 con el dólar. ¿Se entiende? La población trabajadora pagó todos los costos. El día anterior tuvo, como dije yo, 1.000 australes y al día siguiente 10 centavos de pesos. Con De la Rúa se cerró este siniestro plan, se sacaron del mercado nacional 193 millones de dólares físicos. Se sacaron del mercado nacional, del sistema bancario, del sistema de depósitos, 193 mil millones de dólares físicos. 72 mil millones de dólares de la masa comercial bancaria mediante el plan de blindaje financiero que quiere hacer ahora de vuelta Patricia Bullrich, una genialidad. Y para poder robar de vuelta, a ver si se entiende, para poder manotear de vuelta la masa comercial, la masa de depósito de los particulares, por eso hace blindaje. Y con el plan de megacanje se trajeron del país 110 mil millones de dólares y se emitieron por igual valor bonos de deuda argentina. ¿Sí? Por eso digo, cuando hay que tratar la deuda hay que sentarse a discutir todo esto, ¿no? A cambio de ni siquiera un solo dólar depositado al Banco Central. Acá los hermanos Rohr del Banco General de Negocios, cuyo gerente general era Marco Gastaldi, el ex suegro de Mirta Legrand, tuvieron mucho que ver. ¿Sí? Ahí salió Juanita un día cuando fueron los medios de comunicación a buscarlo a la casa para que dé explicaciones, a putear a todos los periodistas. Están los videos dando vueltas por ahí. Con el corral financiero, por último, se obtuvieron 11 mil millones de dólares por diferencia de tasa cambiaria que nunca apareció. $1 de compra devolvieron pesos a la cotización del dólar venta. Por último, la devaluación asimétrica para detener una convertibilidad desangrada que desangraba la economía del país se puso en grave situación la gobernabilidad con una destrucción de los poderes públicos del Estado, cuando de los organismos internacionales se pensó incluso, desde las Naciones Unidas, dictar la intervención de la Argentina, poniendo un triunvirato de 3 gobernadores. ¿Sí? Así que, compañeros, los dejo porque llegamos al fin, el horario en la radio es fatal, así que les mando un gran abrazo, seguimos en la próxima semana tratando este tema, hablando de estas verdades profundas. Les mando un gran abrazo de todo corazón, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Hasta el próximo jueves, les habló Omar Seijo, gracias Lali por la operación y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda.
favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado, el Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón. Viernes a las 10. En Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz, con trabajo. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos.